Hi everyone, welcome back to Tourism Lens. Today is a podcast episode, and I am honored and excited to be joined by one of the leading, if not the leading expert on the history of relations between the Dominican Republic and Haiti. He is a scholar, a diplomat, a professor in this space, a long-time renowned and respected figure, Professor Iván Ernesto Gatón. Iván Ernesto Gatón has held key roles in government and academia. He teaches at institutions in the Dominican Republic, in Spain and the US, with advanced degrees from numerous countries, including Taiwan and Spain, and also ongoing doctoral studies in human rights at Carlos III University of Madrid in Spain. He's also been invited to speak at numerous institutions at home and overseas, including over in Haiti, in Latin America, in Europe. I'm honored to have him here to tackle some of the biggest issues and questions that you and I have had, I'm sure, about the DR-Haiti relations. It is in the headlines a lot lately with the mass migration crisis, the deportations that the mass media in the US likes to report on, but they never really give full context. And there is a very deep context here, a history of two countries that evolved completely differently, which Mr. Gatón is going to explain to us now. And a lot of the misconceptions we're also going to address. You know, I was a digital nomad there for many years as a travel journalist, and a lot of what I would hear in the West was just not what I was experiencing on the ground, including the relationship between the two peoples. Of course, now is a completely different geopolitical setting and situation. Thankfully, we have someone who can speak to not only the history, but also the geopolitics and put it all in context. And he even puts it in context of the United States. Not least, he tells us about some of the more unique landscapes in the Dominican Republic. Actually, we both go on about that towards the end so that you can have some ideas and see that the Dominican Republic is a lot more than sea, sand, beach, and Romo. Okay. In the future, I do hope to bring on a Haitian scholar. If you have anyone to suggest, I'm all ears and look forward to that in the future. So grab a cup of coffee, sit back, and let's hear some truths from Professor Iván Gatón. By the way, this interview is in Spanish, so I'm conducting it in Spanish. I haven't done one of these in a while, but we managed. So if you're not a Spanish speaker, don't worry. On YouTube, you can click on the settings and go to Auto Translate, select English, and then the captions will come up in English for you. And of course, you can choose whatever other language you would like. So enjoy, and I'll see you in the comments. Let me know what you think, what surprised you the most about what Professor Gatón is about to share. Thank you for watching. Bienvenido, profesor Iván Gatón. Muchísimas gracias por estar aquí, acompañarme y acompañarnos a todos para hablar de un tema sobre la historia de República Dominicana, la de Haití y lo que está pasando en este momento entre los dos países, el futuro y todos esos temas. Como compartí con usted, yo tengo muchos años visitando la República Dominicana como periodista de viaje y aquí en Estados Unidos para medios internacionales. Primera vez fui en 2014, yo creo, para escribir una guía. No sabía mucho del país, casi nada. Y fui por casi cada provincia, me quedé en cada provincia para ver cómo es el turismo, pero también me gustó la cultura, ese ánimo que tienen los dominicanos y que era muy parecida a la gente de mi país natal, que es Etiopía. Y entonces me quedé mucho, volví mucho, etcétera. Pero cada vez escuchaba diferentes versiones de la historia entre la República Dominicana, Haití y las relaciones entre los dos pueblos. Entonces hoy lo invité porque yo creo que es un momento realmente muy importante para entender el contexto de cada país en esa isla que está compartida y hablar de las falsedades, también de las verdades y cómo ve usted el futuro. Entonces, gracias por estar aquí. Quiero preguntarle primero, ¿de dónde viene esa pasión para la historia de la República Dominicana, de la isla la española y una pasión para la geopolítica? Primero, agradecer la invitación, decirle que su pueblo siempre lo he tenido muy presente porque, por ejemplo, la libélula también, no solamente la invasión italiana a Etiopía, que fue una de las razones por las cuales uno empieza a ver ese doble rasero, ese double standard del Ajá. mundo occidental, cuando llegaron a Etiopía con gas mostaza
Y un pueblo como el pueblo etíope también, de una profunda raíz que da base también al mundo occidental como el judeo cristiano, también la Etiopía que siempre hay que tomar en consideración porque creo que no existe una bebida más famosa en el mundo que el café. El café, sí, Sí, Arabia. sí, entonces, No me sorprende que usted sabe de todo eso. Entonces, ¿de dónde viene oh, el interés? entonces, el interés nuestro por la historia, yo podría definirlo como el interés que tiene un ser humano de conocer el por qué es lo que es, por qué yo estoy aquí hoy, porque el pasado no podemos pasarlo por alto y somos hoy lo que nuestros pueblos vivieron en el pasado. Eso condiciona nuestro futuro. Sí. Entonces tuve la suerte, el gran privilegio de tener un padre, no una figura paterna, un padre dedicado y que recibía revistas desde Estados Unidos de política internacional. Pero no solamente tuve la oportunidad de conocer a figuras como Menachem Begin o Anwar al-Sadat, todavía tengo las revistas Wow. en mi biblioteca, sino que también tenía la oportunidad de que me enseñara y me dijera, mira esto, estudia, mira, te escribí esto sobre Argentina. Aquí tienes, tengo los cuadernos de las notas que mi padre me hacía. Wow. Entonces, de ahí viene el interés, algo que motivaron, porque el ser humano por naturaleza tiende a ser económico en el esfuerzo y para aprender hay que esforzarse. Entonces, para un niño, un nombre como Saddam Hussein, que recuerdo la portada de una revista con la foto de él cuando era aliado de Estados Unidos, o un nombre como el del Ayatollah Ruhollah Mousavi Khomeini, Ujú. cuando cae el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Y mi papá me motivó y me encaminó y a partir de ahí forma parte de mi existencia y ya que soy un señor mayor con el asilo ubicado, tengo la gran satisfacción de tener las mismas inquietudes que tenía en mi niñez, lo cual indica que hay un espíritu que se mueve en medio de esa eternidad que es la existencia, tratando de aprender. Y eso es lo que me considero. Un estudiante que sabe que la historia no es una simple leyenda del pasado. La Ujú. historia es el poder de decirle a la gente en base a un relato del pasado lo que debería ser. O sea, enfoque Para al futuro. el sí, porque incluso lo primero que los imperios hacen cuando conquistan un pueblo es tratar de borrarle su historia. Sí, es verdad. Ujú. ¿Usted siente que se ha borrado mucho en República Dominicana y que está tratando de hablar de eso? En mi caso me he dedicado por un tema de que crecí en un batey. Batey es una palabra que viene del taíno. El taíno es un idioma, una lengua arahuaca. Los primeros indígenas que llegaron a la isla La Española, cuando los españoles arribaron aquí a la isla La Española, que se llamaba Babeque o Bohío, y en la tierra alta se le llamaba Haití, nombre que luego se utilizó para toda la isla por muchos historiadores. Aquí habían de medio millón a 1 millón de habitantes, arahuacos, pero de distintos grupos. Por ejemplo, en la parte de Tamaná, que era el cacicazgo de Magua, estaba Guarionex y los indios macorilles, de donde viene el término macorís, Oh, cacicazgo donde se escribe el primer libro que se escribe en América, que lo escribe el sacerdote Fray Ramón Pané. Entonces yo nací en un ambiente de entrada taíno y en el ambiente de mi familia materna, que fue algo que no sucedió en los Estados Unidos de América. No hubo mestizaje. Aquí a la llegada de los españoles, a pesar de una gripe aviar
que según Pedro Álvarez Chanca, que fue el primer médico que llegó a América, hasta Colón enfermó. Como los indígenas no tenían anticuerpo para la gripe, ya Europa había pasado por la peste negra, murieron muchos, pero hubo mestizaje de entrada. Es decir, tenemos a indígenas como la cacica Sumeca o Sumaca o Catalina en español, que es la que provoca que la primera ciudad de América, fue la Isabela, fundada en el año 1494, y la primera vez que un grupo de europeos sale como inmigrantes. No fue en Estados Unidos, no. Incluso la primera ciudad de Estados Unidos, que fue San Agustín, fue creada en 1567 en la península de la Florida. Y un siglo después, o sea, casi un siglo después. siglo, yeah. Wow. Más de 70 años después. Pero aparte de esto, Estados Unidos se descubre desde San Rafael del Yuma en Higüey. Ahí está la casa de Juan Ponce de León. Sí. Y luego Lucas Vázquez de Ayllón, desde Puerto Plata, en 1526, en la bahía de Chesapeake, funda San Miguel de Guadalupe. 1526. Los peregrinos del Mayflower llegaron en 1620. Entonces, wow, yo vengo de un entorno que tengo un apellido del lado materno que es Boyá. Boyá es un apellido taíno, al igual que el apellido Hinoa. Entonces, tengo el negro Yoruba, como dirían en Cuba, lo que no se tiene de Yoruba, se tiene de Carabalí. Yoruba es la zona de Nigeria. Sí. No, lo que sucede es que de donde es usted, Etiopía, nunca trajeron etíopes sí. a América. No, sí, a pesar de que a Marcus Garvey le dio como referencia en el rastafarianismo a tomar a Haile Selassie. Sí. Nunca los etíopes fueron vendidos como esclavos para traerlos a América. A América llegaban negros de Guinea, llegaban negros mandinga, que muchos fueron a Estados Unidos. Pero a la isla español específico. A la isla española, igual que en esa zona. Okay. Aquí llegaron sobre todo negros de Guinea, negros Yoruba, negros Gelofes, de Ghana. Sí, sí, de Ghana. Ah, de Ghana también. De Ghana. Yo pensaba de Congo también. De Congo. Y también negros del Congo. Aquí en Santo Domingo hay una comunidad que se llama Villa Mella. Sí. Y hay unas fiestas de atabales o de tambores que son de los negros Congo. Yo he ido en Villa Mella. Villa Mella, pero... A ver eso... de hecho, tengo video por ahí, yo lo voy a poner. Esos son negros congos. Entonces, había negros de distintas zonas de África. Pero hay un dato importante. En el primer viaje de Colón, llega el primer negro, que fue un negro que llegó como esclavo. Luego, en el segundo viaje, la llegada de Juan Ponce de León, que llegó aquí con Nicolás de Obando a principios de 1500, llegó un negro que poca gente conoce, pero es un negro importante en la historia, y se llama Juan Garrido. ¿Por qué es importante? Porque el trigo que se consume en Estados Unidos y en México, quien lo trajo a América fue él. Pero él vivía aquí en La Española, en la zona de Higüey, próxima a Punta Cana, y él se fue con Hernán Cortés a México, se casó con una mujer blanca. Lili, esto es importante. El Imperio Español, mientras en Estados Unidos el matrimonio entre un negro y una blanca es posible después de la muerte del doctor Martin Luther King en 1967 y después de todo el proceso de los derechos civiles con Rosa Ann Parks en el Imperio Español, Juan Garrido estaba casado con una blanca a principios del siglo XVI. Era un negro bereber. Berber. Era un negro bereber. África Norte, del norte de África. Del Magreb.
o Magriba, Sí. y se lo llevaron a Portugal como esclavo. Y de Portugal, su dueño parece que en ese momento, su amo lo deja libre, se fue a España. Peleó con la reina Isabel la Católica y con el rey Fernando el Católico en contra de Boabdil en la toma de Granada en 1492 al lado de Juan Ponce de León, y estuvo presente en la entrega de la llave de la ciudad de Granada. Ese Juan Garrido también le pidió al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España y V, una pensión porque había estado en las expediciones de Cuba, en la Florida, en México. ¿Y qué hizo el rey? Ese rey, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, le dio la pensión. Entonces, mientras nosotros tenemos mestizaje desde que llegaron los españoles, donde en Estados Unidos el matrimonio fue aceptado entre un blanco y una indígena en la década de los 40 del siglo XX. Aquí nosotros teníamos a la hija de la cacica Anacaona, llamada Higuemota, y del cacique Caonabo, que se casa con Hernando de Guevara, un español, y tienen una hija que fue la última reina o cacica de la isla, llamada Mencía, que a su vez era la esposa de la persona que firma el primer tratado del derecho internacional de la modernidad, llamado el cacique Enriquillo Mencía. Fíjese ustedes cómo nosotros desde el inicio nos vamos mezclando, negros, mestizos. Cuando hablemos del virreinato de Nuevo México, de la Nueva España, donde estaba México, es llegar hasta California y hasta Washington. Y ahí estuvo Juan Garrido, algo impensable, donde existía el Jim Crow System a finales del siglo XIX. Para que entiendan por qué el dominicano no tiene ese inconveniente con el tema de la negritud. De hecho, el canon estético en la República Dominicana está muy vinculado a la fisonomía de la mujer negra. Usted va a ver ahora a los cirujanos plásticos haciendo dinero tratando de poner las nalgas, porque en Bueno, no solo estos eso. ambientes la referencia es la de la mujer negra, porque como la española, hasta el Tratado de Ryswick, que es cuando le dicen los españoles a Francia en 1697, quédate con la parte occidental de la isla, un pedazo, una parte, que hacían como 21.000 kilómetros cuadrados. Hasta el Tratado de Ryswick, aquí siempre el blanco y el negro iban a la misma iglesia, que era la católica. Wow. La esclavitud no es la esclavitud de la Francia, que sus esclavos vivían de 6 a 8 años. Wow. No es la esclavitud de la Francia, que no dejó una universidad en Haití. Aquí había una bula papal in apostolatus culmine del 28 de octubre de 1538, primero que Harvard. Sí, la universidad en la zona colonial. La Universidad de Santo Tomás, y después había otra universidad también que era de los jesuitas. Ah, ok. Nosotros teníamos hospitales, nosotros teníamos monasterios. ¿Qué sucede? Que el Imperio Español, como era católico, la reina Isabel en su codicilo dice que hay que proteger a los indígenas. Esto implica luego que Fray Antón de Montesinos con Fray Pedro de Córdoba, porque tenían incluso que aprender las lenguas indígenas para predicar en las lenguas indígenas. Cuando hablamos del Imperio Español, contrario al Imperio Inglés, que dejaban ferrocarriles como dejaron en la India, como el Imperio Español era católico, hubo mestizaje, se crearon instituciones educativas. El propio padre de Charles Darwin, cuando vino a América, se sorprendió porque vio todos estos indígenas que ya se habían mezclado, que habían grandes ciudades, pero y todo esto, universidades en la América Española. Perú en 1551 tenía una universidad, y México en 1553. Entonces, no es lo mismo que ese tratado de Ryswick, que le permite a los franceses estar en Haití
que empiezan a traer esclavos, y luego el Tratado de Basilea, que es un tratado de 1795, donde el rey español Carlos IV, a través de su valido Godoy, le dice a los franceses, si me devuelven la Vascongada y parte de la Cataluña, yo le dejo la isla completa. Y España abandona la isla, de la parte española, que es la más antigua. Entonces, los haitianos, con Toussaint Louverture, que habían iniciado el proceso de independencia, Lili, Toussaint Louverture, para aprender sobre el arte militar, lo aprendió fue aquí del lado español, Mm, porque perteneció al ejército mulato de Carlos mulato. IV. Mulato, había un ejército mulato de este lado. Francia nunca permitió eso. Quiero preguntarle primero, ¿y en qué año fue que entonces se formó Haití? El génesis de Haití es un tratado de real estate entre imperios, para decirlo bonito en inglés. Wow, Tratado de agentes inmobiliarios. wow, yeah. Tenían sus guerras en Europa y a Ajá. través de Ryswick, mira, yo te voy a dejar en la parte occidental un pedazo de ese territorio. Luego hay un tratado que se llama Tratado de Aranjuez, 1777, que se hace la división fronteriza. Y finalmente, para hablar de un Haití ya en todo su esplendor, digamos así, es el Tratado de Basilea, Ujú. 1795. Y entonces ya, recordemos que en 1801 los haitianos se independizan con Dessalines, después viene Leclerc, cuñado de Napoleón, con tropas que son vencidas, queda un remanente de las tropas de Leclerc, ese remanente de las tropas de Leclerc estaba al mando el general Ferrán. El general Ferrán trata de ocupar aquí en el lado español, pero Juan Sánchez Ramírez, el criollo español que con ayuda desde Puerto Rico vence a las tropas de Napoleón que quedaban con Ferrán en una batalla que se libró en la provincia del Ceibo, en un lugar llamado Palo Hincado, en el 1808. Wow. Y yo quiero como volver un poquito más para atrás, donde usted habló de esa brutalidad que había en el lado francés, ¿verdad? Con la esclavitud. Pero también eso existió, ¿no? En República Dominicana, o sea, había un periodo con los ingenios. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó en este lado de la República Dominicana con esa esclavitud y la diferencia con Francia? Porque yo fui a uno de esos ingenios y realmente wow, yo no sabía que eso existía ahí por muchos años, por 4 años que estuve en República Dominicana. Y cuando lo vi, yo dije, pero ¿dónde estuvo eso en los museos? Yo no lo vi en ningún museo. Usted fue a Engombe, en San Cristóbal. Ajá, Sí, pero ahí hubo la primera sublevación de esclavos. Aquí sí. se instalaron ingenios, la primera inversión incluso extranjera grande la hicieron unos alemanes, que es la casa Belser, se escribe Welser. Okay. Aquí en América le llaman Balsar, que a ellos fue que les dio el emperador Carlos I Venezuela. Hay que distinguir algo, Lino. El imperio español tenía virreinatos. Francia e Inglaterra tenían colonias. Okay. Hay una gran diferencia. Por eso es que usted va a ver que las independencias las hacen criollos. Esa independencia la hacen criollos porque querían desconectarse de la península, pero eran ciudadanos iguales que si estuvieran en España. Entonces, la primera virreina, que es María de Toledo, esposa de Diego Colón, como Diego tiene que ir a pelear en los tribunales las capitulaciones de Santa Fe que había firmado su padre con los reyes católicos en 1492, ella se queda como gobernante y administraba el primer ingenio que había aquí, que estaba en la zona del aeropuerto Mm. de Joaquín Balaguer. Ese aeropuerto que queda ya en la parte norte de la ciudad, del que llegan muchos vuelos, sobre todo
de antiguas colonias Ajá. holandesas como Aruba, Curazao, eso se le llama el Higüero. Ahí estaba ese ingenio. Ahí hubo una sublevación. Luego, en Engombe, de unos negros gelofes se sublevaron también. Pero sucede que aquí también la primera vez que se produce azúcar que se le lleva al rey Fernando es en La Vega que se produce. La ventaja de todo lo que sucedió en el Imperio Español es que había siempre un cronista que tomaba notas y en el archivo de Indias todo esto se guardaba. Y la República Dominicana es el único país de América que ha traducido del español antiguo al español moderno toda la documentación concerniente a la isla, el único. La diferencia es la siguiente. Aunque existió en el imperio español con los negros, en los ingenios, que es un trabajo muy fuerte, aquí las sublevaciones como las de Lemba, Ujú. las sublevaciones como la de Diego de Ocampo, incluso hay un pico que se llama Diego de Ocampo Sí. en el Cibao, aquí se dio una situación muy peculiar y es que cuando se descubre México y entonces Cuba, que es la isla que cierra el acceso al Golfo de México y es por donde pasa la corriente del Golfo, frente a La Habana hay una corriente de agua, pensemos, en aquellos tiempos los barcos no tenían motores, Ujú. navegaban por el viento o por corrientes de agua. Cuba, que está en esa zona donde hay un imperio, porque en el Caribe no había imperio, habían dos imperios, ni siquiera en el norte de Estados Unidos había un imperio. Habían Sioux, habían Dakotas, Ujú. habían Cherokees, Ujú. pero no había un imperio como el Inca organizado, no había un imperio como el imperio azteca organizado, y mucho menos como esa maravilla del imperio maya que conocía el cero cuando no lo conocían en Europa, ese imperio maya que manejaba la astronomía. Es decir, Sí. esas eran las dos civilizaciones. Entonces, Santo Domingo, cuando se descubre el mundo mexicano, de haber sido la Atenas del Nuevo Mundo, de haber tenido la primera fortaleza, el primer hospital, la primera casa de dos plantas, que todos los conquistadores vinieran aquí. Hernán Cortés era notario público en Asua. Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, era el primer guía turístico de la isla porque era el que indicaba por dónde había que ir. Se Oh, le wow. llama a ese término vaquiano. Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Océano Pacífico, aquí era un truán, le debía dinero a todo el mundo y se fue escondido en un Wow. barco de polizón con algo interesante, Lili. ¿Usted sabe con qué se fue? Con su perro, Leoncito. Y un día dicen que el perro ladró y por eso lo descubrieron en el barco. Oh, that's funny. Pero todas esas figuras, después que nosotros fuimos el lugar del esplendor, Cuba nos quita el lugar y la isla de Santo Domingo queda pobre. ¿Y qué sucede donde hay pobreza y hay mucho terreno llano y la gente entonces se dedica a la agricultura y no se dedica a una explotación intensiva como la que se dio en Haití, que la gente se casa, que la gente intercambia? Entonces eso fue lo que sucedió. Oh, se Aquí casaron con los la españoles. propia pobreza llevó a que el intercambio fuera mayor. Además de que Mm. aquí hubo mucho ganado. ¿Y qué pasa con el ganado? Había que aprovechar el cuero, el leather, como diríamos, Ah, okay, el okay. cuero. Ujú. Entonces aquí no hay serpientes venenosas. No. El cerdo, el ganado, en unas llanuras tan grandes como las que va desde Baní hasta Punta Cana, todo ese terreno es llano, pasando por Monteplata, por la sabana del Guabatico. ¿Qué sucede? Que tenían que salir a cuidar las reses o a matar ganado con una lanza que tenía una hoz de hierro así, que es un arma, pero si yo no tengo confianza con el que está al lado mío, que tiene una hoz, me puede matar con la hoz. La propia característica del sistema económico
que no era de explotación y que para usted poder a una vaca, a un toro, quitarle el cuero, tiene que darle con esa lanza y luego abrirlo con un cuchillo. Estamos en igualdad de armas. En Haití no. En Haití, como lo dice su nombre, que es el nombre que adoptan esclavos de distintas tribus africanas que se establecen en esa zona, es tierra alta. Ujú. Ellos toman el nombre taíno. Y en esa tierra alta, ¿qué se hacía? Bueno, a ese esclavo se le tenía trabajando en los ingenios porque algo que el gran público desconoce, Haití le daba a Francia el 70% de su riqueza, en términos de que Haití le abastecía el azúcar, le abastecía el cacao, añil. Haití es lo que fue para Reino Unido, India. Era la joya de la corona. Entonces, la explotación de una sociedad esclavista como la que existía en Haití no se vio aquí, de este lado. Ahí está la diferencia. Interesante. Por eso, Lili, en Estados Unidos, que tienen mucho cuidado con decirle negro a alguien, Ujú. sucede que aquí hay gente que llevan el nombre de negro. Negro era el nombre de un amigo de mi abuelo que vivía en la salida de mi pueblo por donde pasaba el tren de la caña de azúcar. Negrita es el apelativo que un hombre dominicano le dice a la mujer por la cual está interesado amorosamente. Negrito Ujú. es el nombre que la mujer utiliza. Por esa razón, siempre debo referir, porque esto es sociología, el imaginario del dominicano católico cristiano no es el imaginario del que cree en religión vudú o yoruba. Yo siempre digo, ¿quieren ver una influencia de la religión vudú? La muerte del presidente Moïse. Un tiro en cada ojo, un tiro en sus miembros genitales. ¿Por qué? Para que no vea después de muerto y para que no tenga relaciones sexuales después de muerto. Venga, yo no sabía ese Sí, detalle. Wow. porque en la creencia vudú, quizás usted no ha visto esa película, pero hay una película que se llama Doña Flor y sus dos maridos, brasileña. Es en base a una novela. Jorge Amado escribe esa novela. Y esa novela lo que refiere es el candomblé. El candomblé es religión yoruba. Sí. Y creen que después de muerto usted está vivo y puede tener relaciones sexuales. Entonces, aquí un católico dominicano o cristiano no va a creer que eso es posible. Entonces, de algo que sucede en Estados Unidos con un pelotero dominicano, y siempre pongo el ejemplo para que marquemos la diferencia. Cuando Hank Aaron, el gran jonronero negro afroamericano, tiene un altercado, una riña con un pelotero dominicano llamado Rico Carty, ellos van a pelear y los separan. Y Rico Carty lo mira y le dice, you. Y Mm. Hank Aaron mira a este negro de San Pedro de Macorís, de la República Dominicana, Ya. con un asombro, me está diciendo negro, pero él es más negro que yo. Entonces le dice Hank Aaron, and you what? ¿Y tú qué? Y le dice, no, me, Dominican. Ah, wow. Porque es el imaginario de lo que usted tiene en su cabeza. Si a mi hermana, ¿cómo le decía a mi padrastro? A mi hermana pequeña que era morenita, Ajá. le decía negrita. Es decir, negrita, negrito, aquí es positivo. La Sí. connotación semántica Sí. no es negativa porque no hubo una esclavitud como la de una Francia que cuando los haitianos se liberan, nunca los perdona e Sí. incluso les hace pagar el costo de su independencia. Sí. No es lo mismo. Pero usted dijo dominicano, porque yo creo que eso lo escucho muchas veces aquí.
Es que los dominicanos dicen, yo soy dominicano, nunca dicen, yo soy negro. O yo No, no, no. soy, como que no hay esa distinción como en Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros tampoco, yo soy de Etiopía, o sea, me crié en Costa de Marfil. Entonces yo conozco esa cultura también, pero no decimos soy negra, pero es lo mismo para dominicanos, ¿no? Dicen yo soy dominicano y entonces ahora, o hace mucho tiempo, la gente aquí dice, ah, no, pero los dominicanos no creen que son negros. Sí, lo que sucede que el problema no es el hardware, es el software. Ujú. Y si hay un asunto importante es la cultura, es como el software. No importa que sea negro, el hardware es lo que usted tiene dentro. Yo soy un hombre universal. Para mí no es un problema de grupos étnicos. Mi problema es lo que la gente tiene aquí como referente de virtudes. Sin importar el color que tengan, pueden ser malos y despiadados. ¿Quién ha dicho que la superioridad blanca europea, pero si los europeos han sido la gente más creativa en eliminarse entre ellos? Primera y Segunda Guerra Mundial. Ese es el ejemplo que me quieren poner. Y el colonialismo es hermano gemelo. ¿Usted sabe de qué, Lili? No, Del nazismo. del nazismo, el Nazismo. nazi, ah, que los nazis. Del nazi. Es igual llegar y Sí, explotar las colonias matar a la y gente. hacer como hizo el rey Leopoldo allá en el Congo belga, Oh, sí. o como hicieron los alemanes en Namibia, o como hicieron los ingleses en Sudáfrica. Entonces, no, 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 no. Entonces, hay que tener cuidado porque el problema no es el color de una persona, ni la religión, porque la religión no es espiritualidad. Entonces, nos quieren hacer creer en un mundo que se han inventado esto de las razas, cuando al final del camino somos seres humanos. Yo no he visto que un blanco tenga corazón y yo lo que tenga así una piedra aquí del lado izquierdo. Yo me recuerdo de Albert Drew, que fue el que descubrió la tipificación de la sangre, pero era un hijo de un blanco con una negra estadounidense, pero estudió medicina y fue un médico que no ganó el Nobel de la medicina porque era negro. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando él dirigía la Cruz Roja y que ya se descubrió lo de los tipos de sangre, prohíbe que un negro done sangre a un blanco. Y él renunció porque él dijo, ¿quién ha dicho que la sangre tiene que ver con el color de la piel? Entonces, esos esquemas lo que hacen es perder la perspectiva más fundamental que puede tener un individuo en su existencia. Y usted que viene de Etiopía, que es un país multiétnico, usted que estuvo en Costa de Marfil, que eso es otro mundo, sabe que todos pertenecemos a una familia que es la familia humana. Yo soy como usted, o sea, me considero como un ser universal, o sea, yo respeto las otras culturas, pero también me siento bien donde sea. También soy orgullosa de ser de Etiopía, pero me identifico también con mucha otra gente. Ahora, la diferencia en República Dominicana es que hay un dicho que lo dice todo. Aquí el más blanco tiene el negro detrás de la oreja, para decir que aquí todos somos negros. Sí, sí. Por eso que yo creo que es importante saber la historia y tener a alguien como usted que lo diga, porque hay tantas falsedades, especialmente en las redes sociales. Mucha gente hablando muchas cosas y no se sabe si es verdad. Hay otra gente que tiene estereotipos. Pero lo que aprendí realmente de la cultura y de la historia de allá fue, bueno, leer online, cosas, libros, también hablando con la gente. Pero si me hubiera limitado a ir a los museos. Voy a ser sincera. Eh, y eso es lo que yo siempre digo, porque el turismo responsable es más que sol y playa. Bueno, yo tengo una campaña que me he dedicado a recorrer la frontera del país, sobre todo Ah, ok. desde Guayajayuco, pasando por Bánica, Pedro Santana, Wow. yendo a Hondo Valle, yendo al Cercado, yendo a Restauración, yendo a Dajabón, a Montecristi, todo el país. Tratando de qué? De rescatar que todo empezó aquí y le pongo el nombre, le digo, mire, aquí estuvo la primera biblioteca de América y era de una mujer que se llamaba Catalina Bustamante.
para que las mujeres no piensen que son solamente un producto cárnico que puede servirle de objeto sexual a un hombre, para que sepan que desde que llegaron los europeos aquí, Anacaona gobernaba con su esposo Caonabo el cacicazgo de Jaragua, que es el que llega hasta lo que hoy es Haití, la zona de Gonaif, la zona de Puerto Príncipe, pasando todo lo que es Pedernales, Jacmel, pero mujeres como María de Toledo, que fue una excelente gobernante. Mujeres también como Isabel la Católica, Lili. Isabel la Católica es una mujer que por lo que hizo, primero, creyó en Colón. Sin ella no hay Colón, porque los sabios de Salamanca habían dicho que el viaje no daba por ahí, que los datos de Colón eran erróneos, pero ella creyó en Colón. Y esa mujer es la que envía a hacer la gramática del idioma que usted y yo estamos hablando y que es el único idioma que se habla en el Pacífico, desde California hasta Chile, ininterrumpidamente, que es el español. Y se habla en Guinea Ecuatorial, en el África. Y solamente mexicanos en el territorio de los Estados Unidos de América, 50 millones hablan el español. Y fue por ella. Y fue por ella que le hizo una gramática con Antonio de Nebrija, pero también mandó a hacerle gramática a las lenguas taínas. Pero fue buena cosa que creyó en Colón. Bueno, el asunto es también algo que no podemos perder. La historia se evalúa en su contexto. Si no llegaban los españoles, iban a llegar los portugueses. Y si no llegaban los portugueses, iban a llegar los ingleses. O vamos a creer que en América se vivía en paz cuando los aztecas pedían como entrega a niños y adultos para abrirle el pecho, sacarle el corazón y comérselo. La historia de la humanidad es la historia lamentable y desgraciadamente de la violencia. Pues vamos a creer que en África no hay conflictos Sí, ¿verdad? porque sean negros. No, si en África incluso, dependiendo el apellido que usted tenga en alguna zona del África Occidental, para no ofender, no diré el nombre, la gente le da el trato. Por ejemplo, usted es apellido Keita, Keita, por Sonjata Keita, en Mali. en Mali, ya eso le da a usted superioridad. Ya. Entonces, en África, ¿quiénes cazaban a los africanos para vendérselo a los portugueses que iniciaron el negocio de la esclavitud? Negros también. Entonces, vamos a creer que la especie humana es distinta en cuanto a su crueldad. ¿O quiénes fueron los que hicieron la Shoah o el holocausto judío? ¿Fueron los palestinos? No, fueron los alemanes. Entonces, pero no, yo siempre que me creo un digno Para mí todo es malo, o sea, todo el colonialismo fue malo, pero bueno. Pero Lili, recordemos que dentro de los propios pueblos, sin importar el color, hacen revoluciones y se matan entre ellos. Entonces, Colón llegó a América porque formó parte de un proceso histórico. Y la llegada de Colón a una América que había estado desconectada de toda África, de Europa, del Asia, geopolítica se le llama Isla Mundo. Esa América entonces entra a un proceso que es el proceso físico de globalización. La globalización inicia ahí porque América estaba desconectada. Ese proceso que inicia también en economía, el mercantilismo y el capitalismo. No se dan esos procesos si no es así. Vamos a hablar ahora del contexto presente. Ya entendimos la historia de los dos países. ¿Cómo usted ve la situación ahora? Tenemos esa crisis en Haití, realmente es una situación muy horrorosa para ellos, pero esa migración masiva, no hay soluciones. Es verdad que hay una, ¿cómo se dice? An attempt de la comunidad internacional de unificar la isla, o que siempre escucho eso por ahí, pero no sé si es verdad, no sé si hay una solución para dos pueblos que realmente tuvieron un camino muy diferente el uno del otro. Sí, Haití es un accidente histórico, fruto de Risuic y fruto de Basilea. Si no, Haití no existiera. Por eso, desde que Haití surge, las diferencias entre Dessalines y Christophe se manifiestan y se divide un territorio tan pequeño
en dos reinos, el reino del sur, porque la historia nos explica el presente, el reino del norte. Luego, no olvidemos que los haitianos entre ellos siempre se mantuvieron divididos. La invasión americana que llega en el siglo XX, 1915, sale en el 34. Después Estados Unidos apoya a François Duvalier, el dictador, a Papadoc. Después llega su hijo, Jean-Claude, y después ya la época democrática que llegó Jean Bertrand Aristide Titi, pero el discurrir histórico de Haití es siempre divisiones, nunca República Dominicana. Increíblemente, el dominicano eso no lo ha apreciado, es uno de los países mejores comunicados que hay en América. Por cada área que usted ve de extensión de terreno, hay un camino vecinal. Es muy difícil que usted recorra mucho terreno sin que exista un camino vecinal. Sí, A pesar de que tenemos la altura más alta del Caribe, que es el Pico Duarte, la cordillera central, la malla vial de República Dominicana más caminos vecinales, en Haití no existe esa comunicación. Yo, modestamente, conozco Haití. En Haití no se hicieron esas infraestructuras. Entonces, esos dos pueblos son muy distintos. Un cibaeño, entiéndase por cibaeño a la gente que pasan de la parte norte de la isla, y un higüeyano de la zona este, o un sanjuanero, o alguien de Barahona, tienen los mismos referentes comunes. Hay una cohesión social que usted lo nota hasta en el Washington Heights. O usted lo nota en Pensilvania, que hay dominicanos, donde quiera usted va a ver. Ahora, en Haití, note usted que siempre ha carecido de una élite económica y una élite política que se pongan de acuerdo para tener un proyecto de país. Y usted dirá, ¿y por qué usted es tan categórico, tan rotundo? Porque República Dominicana, cuando un niño nace, tiene identidad. En Haití más de un 60% no lo tiene. Y yo sé de ayudas que se le han ofrecido a las autoridades haitianas para que ese problema se resuelva y no lo han aceptado. En Haití, su élite económica no se ha mezclado. No es lo mismo una República Dominicana que cuando surge con Juan Pablo Duarte dice, los negros de los Minas, los negros de Guerra, los negros de Montegrande, los negros Congo de Villamella, que vengan al ejército, que esta independencia es de todos. Y en la bandera, Dios, patria y libertad. Eso es lo que permite que a quien llaman el gran pacificador de la República Dominicana en el siglo XIX, el general Ulises Heró, mejor conocido como Lilis, era hijo de un haitiano llamado Daza Heró. Nosotros de entrada, ¿se fijan la diferencia? Hasta los que estuvieron en los Mina eran de Haití, o sea, vinieron de Haití. Vinieron y fueron incluidos, porque el proyecto era un proyecto cristiano católico. ¿Qué significa católico? Universal. Lo que sucede, como decía el poeta José Martí, el sol con la misma luz que nos alumbra, con esa nos quema. Los ingratos siempre ven las manchas, no las luces. Entonces, hay que ver las luces. El proceso nuestro fue un proceso donde estuvieron negros, mulatos y algo que llama la atención. Quien lleva a cabo el proceso de independencia dominicano es rico, si lo ubicamos en aquella época. Es blanco, había viajado al extranjero, pero hizo un proyecto inclusivo. No como en Sudamérica, que muchos de ellos le quitaron a los indígenas los privilegios que ya le habían dado los españoles. Y para darle un caso, yo sé de países de Sudamérica que en la década de los años 50 del siglo XX, un indígena no se podía acercar al Palacio Nacional. De países de América del Sur que, a pesar de que la población indígena sea grande, no llegan a ser presidentes. Sin embargo, aquí de entrada el proyecto fue de todos. ¿Qué sucedió con la República Dominicana? Tuvimos un dictador que se llamó Rafael Leonidas Trujillo Molina. Usted conoce a un autor que se llama Jared Diamond. Jared Diamond ganó el Pulitzer por un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Pero él tiene otro libro que se titula Colapso. Es un libro imprescindible para comprender la historia de la humanidad
y de cómo los imperios tienen un momento de cenit y un momento de declive. Y ahí él le dedica un capítulo, y a mí me llamó poderosamente la atención, a Haití y a la República Dominicana. Ah, Y como usted dijo en su entrada, una misma isla, dos mundos. Y él hace la referencia de cómo la República Dominicana desde la frontera es verde y el lado haitiano no tiene árboles. eh, ¿Y qué dice él? Que ese Papadoc, François Duvalier, no fue un buen gerente. Siempre hubo diferencias entre el negro con el mulato. Desde el principio con Hoguet, el mulato no quería nada con el negro no quería nada con el blanco. De hecho, la constitución haitiana prohíbe a un blanco tener tierra. wow, La hasta primera, no, la primera la constitución primera. haitiana. No, usted blanco en Okay. Haití se le va a hacer difícil ser presidente, Sí. porque va a primar más el color de su piel que Wow. lo que usted tenga como conciencia de político Bueno, muy para mejorar su país. parecido a Estados Unidos, entonces. Exacto. Entonces, dice George Diamond que Trujillo fue un buen gerente. Y usted dirá, ¿y qué tan buen gerente fue Trujillo? Pagó la deuda externa a Estados Unidos, creó los primeros parques nacionales. República Dominicana tenía fábricas de armas, por no decirle que tenía fábricas de zapatos, fábricas de pintura. Era una dictadura que todo era para Trujillo, pero el país quedó con infraestructura, con instituciones. En Haití no se dio eso. Luego nosotros tuvimos un proceso muy difícil que fue después de la muerte de Trujillo. Tenemos ahí el triunvirato, el Consejo de Estado, después la invasión de los Estados Unidos en el 1965. Era la época que gobernaban los demócratas y Lyndon Baines Johnson dijo, bueno, vamos a apoyar a quien había sido el presidente de Trujillo, que era Balaguer. Balaguer, en medio de la Guerra Fría, un gobierno en el cual se empieza a promover el turismo en República Dominicana. Principio de los años 70. Incluso a quien ponen como director de esa oficina de turismo es a un señor que había vivido en Cuba llamado Ángel Miolán, que era opositor a Balaguer. Y cuando se hacen las campañas políticas aquí, la gente dice slogans en la calle y decían, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán, porque no había un turista. Es decir, había una oficina de turismo que Balaguer creyó en el turismo y hoy República Dominicana recibe 11 millones de turistas. Pero eso no es fruto solo de Balaguer, No. esto es fruto de las instituciones que se crean y del trabajo de muchos hombres y mujeres que creen en un proyecto del país y en el turismo, y que indica que República Dominicana, su élite política y económica se puso de acuerdo para que de ser un país pobre, usted hoy visite la República Dominicana y cuando está en el centro de la ciudad capital, usted dice, ¿dónde yo estoy? Yo estoy en República Dominicana. Entonces, Haití, una demostración de que la élite política y económica haitiana, y por eso somos dos mundos distintos y que no se puede hablar de fusión, porque usted no va a mezclar nunca el agua con el aceite. ¿Por qué? Porque no son iguales. Usted nunca va a ser compatible a dos pueblos que tienen un programa instalado distinto. El pueblo haitiano tiene su historia, tiene su idioma, tiene una cosmovisión, una forma de ver el mundo que es muy distinta a la del dominicano. Y cuando usted comprueba que las pandillas haitianas que han matado miles de personas, que incendian hospitales, han sido financiadas por parte de su élite política y económica, usted dice, ¿y qué país es ese? Increíble. Que sus políticos y sus ricos se atreven a financiar las pandillas. Entonces, somos dos mundos totalmente distintos. Yo creo que hablar de fusión no es posible. Lo que sí he comprobado, y es mirando la historia de la humanidad, que en Roma se decía, incluso, ubi pane, ibi patria, donde está el pan está la patria. Mientras, como yo sé que sucede en Haití, voy a la iglesia con mi familia un domingo, los pandilleros llegan, violan a mi esposa, violan a las demás mujeres que están allí, matan, y en Haití no hay masa forestal. El único río que
permite la producción de comida se llama Artibonito. Sí. Y es el segundo río más extenso del Caribe. ¿Pero dónde nace? En la Loma Nalga de Maco, en Río Limpio, en República Dominicana. Ujú. Si yo estoy en un país en esas condiciones y hay violencia, ¿qué yo hago? Voy al vecino. Me voy al vecino porque Estados Unidos no me recibe. Cuba no me recibe. Las demás islas del Caribe, Bahamas, Guadalupe, Tampoco. nadie me quiere. ¿Qué yo voy a hacer? Entonces, República Dominicana tiene un problema grave. Sus instituciones son débiles en cuanto al tema de la corrupción. Y el tráfico de inmigrantes haitianos solo es posible por la corrupción que permite la fragilidad institucional. El tráfico de inmigrantes haitianos para aprovechar su mano de obra en la agricultura, en la construcción, es posible gracias a que se violen las leyes. Pero yo no veo esto como fusión. Yo entiendo que es algo natural. Donde está el pan, está la patria. Donde hay La gente peligro. se va a mudar, se va a migrar. Ahora, un haitiano y un dominicano son totalmente distintos, una historia distinta. Nosotros nos llamamos dominicanos antes que los haitianos se llamaban haitianos. Desde 1621, el rey Felipe IV nos designó a los de este lado como dominicanos. Cuando nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, dijo que nos íbamos a llamar dominicanos, que es un término que viene de dominis can, perros del Señor, domini, en latín, y can, que significa perro. ¿Y quiénes eran los perros? Es decir, los vigilantes, los que cuidaban a Dios, los padres dominicos. Sí. Y aquí los que llegaron fueron sacerdotes dominicos. Nosotros, como dominicanos, cuando Duarte dice que nos vamos a llamar dominicanos, ya éramos dominicanos. Ininterrumpidamente, nosotros somos, Lili, el pueblo con la mayor densidad histórica del continente americano. Pero también, Lili, importante, ¿qué territorio de América usted va a recorrer que usted pueda decir, ahí está la primera catedral, aquí está donde vivió Colón en la Isabela? Pero Lili, la mayoría de los dominicanos no conocen dónde está la Isabela. Y ni siquiera conocen los ingenios. O sea, cuando yo fui al ingenio viendo dominicanos jóvenes conmigo y yo le pregunté, ¿esa es tu primera vez también? Y dijeron que sí, estaban muy emocionados. Yo me he dedicado a que reconozcamos, porque es importante, psicológicamente, Lili, cuando usted no sabe quiénes fueron sus padres, usted tiene que vivir incómodo. Así debe ser un ser humano cuando no conoce su historia. Claro, yo fui a Etiopía cuando tenía 20 y pico años, por primera vez. Nací allá, pero me llevaron para afuera. Pero por mucho tiempo sentí que no tenía verdadera una identidad como que de dónde soy, porque no conocía el país, no conocía yo escuchaba la historia por mis padres, pero es distinto verlo de primera mano. Le voy a dar un dato. Como yo me he dedicado toda la vida a impartir clases, e imparto clases en distintas universidades, en maestrías, mi gran sorpresa es que la mayoría de los dominicanos no saben ni cuántas provincias hay en el país. Y entonces los dominicanos, y esto es una crítica para los que después comenten en su programa, me digan si tengo o no razón, el dominicano se siente muy orgulloso de ser dominicano, pero la mayoría prefiere irse a Europa antes que conocer la Sierra de Neiva. Yo le dije a unos dominicanos, ustedes sabían que en República Dominicana hay Amish y que hay unos dominicanos que son Amish, que las dominicanas se ponen el sombrerito Amish. ¿Y cómo? Digo yo, sí. Ay, que ustedes no conocen la República de San Juan de la Maguana, específicamente las Matas de Farfán, porque es otra república, parece. Sí, porque sí, no. nosotros Sí. no conocemos nuestro país. Entonces yo siempre digo que debemos fomentar que cuando un dominicano, por ejemplo, vaya a la zona colonial, diga, estoy entre las piedras y las construcciones más antiguas que existen en el periodo de la modernidad. Pero no lo valoramos. Es increíble. Yo he tenido el privilegio de ver casi todo el país, muy sorprendida. Yo no sabía que había montañas y todo eso. En Constanza o el Valle Nuevo, que uno se siente como que estás en las nubes, o sea. Pero hay un dato importante, Lili. La gente cree que solamente la temperatura llega a 0 grados y a -2 grados en Valle Nuevo. En la Sierra de Neiva,
en la sabana del silencio, la temperatura llega a 0 grados. Cerca de Dajabón hay un pueblo que se llama Río Limpio y la temperatura llega en enero es a 12 grados. Entonces nosotros desconocemos que Bahía de las Águilas, la temperatura está en 30 grados y a 20 kilómetros ahí en la Sierra de Bauruco, que no es la Sierra de Neiva, Sierra de Bauruco, la temperatura en Pelempito baja a 13 y a 15 grados, es decir, en menos de 20 kilómetros. Sí, es un ecosistema increíble, hay muchos ecosistemas en un lugar. Una última cosa que quería decirle con relación a la isla. La mayoría de los dominicanos cuando salimos y vi unos bosques, le digo, señores, y ustedes no sabían que por la edad que tiene la isla que surgió, nosotros tenemos más variedad de plantas que el continente europeo completo. Que cuando usted mira las tonalidades de verde que hay en una carretera como la de Samaná, por ejemplo, ustedes dicen, pero y esta hermosura, pero no hemos apreciado. ¿Por qué no lo apreciamos? Porque no lo conocemos. Y eso está cambiando poco a poco, ¿no? Con los jóvenes, ¿no? Podría ser, las nuevas generaciones. podría ser. Yo hago este tipo de divulgación y le digo a la gente, ustedes hablan del lago Titicaca, pero la antítesis del lago Titicaca es el lago Enriquillo. ¿Usted conoce el lago Enriquillo? Sí, claro. Yo fui en pero bote. un dominicano Fui en bote a no ver lo los conoce. cocodrilos. El dominicano, la mayoría no lo conoce. Pero lo importante es este tipo de programas o de programa que estamos haciendo con usted, que de seguro la persona que lo vea dirá, pero ¿y por qué yo no he ido a la laguna Grigri en Nagua? Porque la gente cree que este país, no, Nagua es bellísimo, Cabrera. Es más, uno de los destinos turísticos más caros de este país en cuanto a hospedaje está ahí en Cabrera, en Nagua, pero también está Cabarete, está Puerto Plata, está Montecristi. Hay una playa que es hermosísima después de la Ensenada, que se llama Buen Hombre. Buen Hombre, yo he ido a Buen Hombre, donde hace surfing. Sí, sí, sí. Mi libro, yo fui por todo el país. Pero mire qué bien, qué bueno. Sí, pero bueno, wow, pero la historia, Y la me gastronomía, falta. mire, la gastronomía, aquí hay un lugar que se llama Las Matas de Farfán, donde a principios del siglo XX vivían 18 familias libanesas, donde usted encuentra queso Arish, o por ejemplo, usted encuentra en la zona de Las Matas, El Cercado, San Juan, una exquisitez gastronómica hecha en base a maíz que se llama chen chen. Wow. Chen chen, o el chacá, o el yon. ¿Sabe lo que es el yon? El yon es un hongo, una seta, como dirían los españoles, con ese, que se prepara con arroz en la zona de Duvergé. Entonces, aquí hay una gastronomía, increíble, dependiendo las zonas. Es un pueblo que yo siempre digo a los dominicanos, disfrútenlo, aprecien su geografía. Este es un país hermoso. Estoy de acuerdo con eso, esa conclusión. Si pudiera ayudar a las personas americanas de Estados Unidos o turistas o cualquier persona que quiera entender la relación entre República Dominicana y Haití ahora mismo, ¿cuál sería y qué le recomienda a ellos para aprender? Sí, lo primero es que tomen en consideración que más allá de lo que pueda salir en muchos medios, si hay un pueblo que históricamente ha sido y sigue siendo solidario con el pueblo haitiano, es el pueblo dominicano. Cuando se habla de racismo, yo me sorprendo porque como soy un anciano ya con un asilo ya bien ubicado, digo, pero yo miro la historia de mi país y yo veo que Trujillo, su abuela, era haitiana, Dilletá Chevalier, y Trujillo llegó a ser presidente. Joaquín Balaguer, por el lado de los Heró, era haitiano. El más grande líder de masa que ha tenido la República Dominicana
se llamó José Francisco Peña Gómez y el Aeropuerto Internacional de las Américas se llama José Francisco Peña Gómez y era hijo de haitianos. Lo que sucede es que en Haití sí hay una élite que va a los foros internacionales a quejarse, a pedir ayudas, pero no a encargarse de los problemas fundamentales que tiene Haití. Y siempre buscan en otros los problemas que ellos tienen dentro. Sí, la República Dominicana, más del 30% de su presupuesto sanitario es con parturientas haitianas, con el inconveniente de que no tienen una identidad. Que usted diga, ¿y usted cómo se llama? Deme un acta, un papel. Entonces, no podemos, y esto es delicado, muy delicado. Si República Dominicana ha podido salir adelante, ¿por qué entonces no ayudarla con el problema haitiano? Queremos que colapsen los dos países porque algo importante es darnos cuenta que la República Dominicana, por más controles migratorios que tenga, tiene haitianos por donde quiera y va a seguir teniendo haitianos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en la comunidad internacional para que los políticos, las élites económicas haitianas que mantienen ese desorden allá, se les diga, ustedes tienen que actuar de esta forma? Si no, le vamos a quitar los recursos, los vamos a someter a la justicia, porque yo no consigo a un empresario financiando una pandilla de delincuentes. El presidente Moïse Lili fue el que patrocinó a Jimmy Cherizier, mejor conocido como Barbecue. Ah, sí. Claro, Fue que, y fue que él quiso retirarse de todo esto. Eso fue. no él quiso. Lo que pasa es que el poder es como un tigre, Lili, que usted se sube en él y cuando está encima del tigre, todo el mundo le teme, todo el mundo le sonríe, pero el día que usted se baje del tigre, el tigre se lo come a usted. Entonces estaba metido con las pandillas. Entonces, en el poder se hacen muchas acciones que luego usted no tiene forma de bajarse del tigre. Y él no quiso salir cuando le tocó, porque él no llamó a elecciones. Sí, hay que ver los antecedentes. Wow. Moisés se había extendido Yeah. el ejercicio de sus funciones. Entonces buscó que una guardia personal con un ex policía pandillero llamado Barbecue. Pero eso lo hacen todos en Haití. Entonces, no deben permitir la comunidad internacional que estos dos pueblos sean sacrificados en el altar de la negligencia de una comunidad internacional que sabe que Haití es un país que requiere una atención más allá de tener ejércitos. Un país, aparte de ejércitos, necesita producción agrícola, necesita industrias, necesita educación, necesita servicios sanitarios. No es simplemente poner ejércitos ahí, monopolio de la violencia física. No tiene sentido, sí. No, pero la gente necesita estudiar. Necesita identidad, carta de identidad y todas esas cosas. Necesita cultura. Vamos a crear las infraestructuras en Haití, un plan Marshall de aquí a 30 o 40 años y así tendremos como sociedad internacional a un país como Haití viviendo los niveles de dignidad que debe vivir todos los pueblos del mundo. El hecho de que los Estados Unidos dijeron que reconocen ahora las pandillas haitianas como grupos terroristas, eso es algo Es positivo. un buen paso porque lo que permite esta medida es lo siguiente, es ir al sistema financiero. Ajá. Porque cuando se habla de que un grupo es terrorista, ya cambian los niveles de alerta. Ya la rigurosidad en la persecución es distinta. Ya no hay que tener muchos miramientos para cualquier ataque armado. Ya se puede mandar un dron ahí y después no va a haber problemas. Pero quiero decirle, Lili, algo Sí. que quede en la mente de todo el que le preocupa el problema haitiano. Los dos pueblos son víctimas. Haití es víctima de su propia élite política y económica y la República Dominicana es víctima de ser vecina del país más abandonado por la comunidad internacional y más despreciado por su propia élite política y económica. Y la República Dominicana, por supuesto, es víctima porque los haitianos, ante la situación que tienen en su país, obligatoriamente, ¿hacia dónde tendrán que moverse?
Bueno, muchas gracias, profesor De Gazzara. nada, un Aprecio placer. mucho, realmente muy agradecida de que comparte su conocimiento con tan, ¿cómo se dice? Generosity. You're so generous. Muchas gracias. De nada, un placer. Placer. Cuídese mucho.